Hola, voy a hacer un resumen de la videoconferencia de hoy, la tutoría, la sesión de tutorías por Teams. Suelo hacer esto porque subir la hora y media que estuvimos conversando es bastante desgastador para pesquisar la información que ustedes requieran. Entonces prefiero hacer un video breve que permita resumir todo lo que se conversó ahí o a grandes rasgos para orientar, efectos de orientar el desarrollo del ejercicio, en este caso de la postal. Primero que nada, quisiera mencionar que me di cuenta de que la descripción del ejercicio, tanto en el video como en la parte escrita en Canvas, tiene algunas falencias que incurrieron en apreciaciones que se alejaban de lo que yo esperaba del ejercicio. Entonces lo que hice fue rápidamente, a medida que eso se iba develando, aclararlos en la plantilla de Canvas con color rojo, ustedes lo van a poder ver. Básicamente son tres los arreglos que hice. Estoy viendo en otra pantalla, por eso miro para el lado. Lo primero es que tiene que ver con la deformación profesional mía al trabajar en artes visuales. Ocupamos mucho el concepto de tema y cuando hablamos de eje temático nos referimos a, a campos, a conceptos paraguas, digamos, o polisémicos que permiten abarcar distintas miradas dentro de ellos. Entonces, el eje temático, en este caso para la temata, la postal, que son tres, ruina, diversidad y territorio, son, como ustedes ven, conceptos muy amplios. Y no por ello ustedes tienen que tomar solamente esas palabras, sino que pueden asociar otras que devengan de ellas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de Antonio, que presentaba una postal donde aparecía la cordillera, el territorio, había una aprehensión hacia poder desarrollar un objeto postal. eh, no necesariamente se tiene por qué ocupar la palabra territorio. En el caso de Danilo apareció la palabra diversidad. No es necesario, esa palabra pueden aparecer también otras. En el caso de Antonio, yo creo que lo mejor es que ocupe la palabra cordillera, o montaña, o cordón. Ahí tendrá que verlo. Pero me parece mucho más eh, oportuno eso. A él también le pareció así. Y esto entendido dentro del eje temático del territorio. En el caso de Danilo, al parecer, la palabra diversidad podía ser ocupada tal cual. Y no hay problema. Hay otra persona que, Carmen, presentó una postal con la palabra raíz, por ejemplo, asociada al territorio, según entendí. Entonces, o a la diversidad, perdón, a la diversidad. Se fijan, yo lo interpreté desde el punto de vista del territorio. Ella lo interpretó desde el punto de vista de la diversidad. Está bien. Mientras el concepto de diseño se entienda, que en el caso de ella sí se entendía, no hay ningún problema. No hay ningún problema de eso. Y eso, bueno, lo aclaro y lo aclaré en Canvas con letras rojas. Lo otro es el formato, que se me olvidó, la verdad, aclararlo. Hay distintos formatos de postal. La convencional, como bien mencionaba Carmen, es de 10,5 por 15 centímetros. Pero hay otros formatos, como el que le dije a Camila, de 13 por 11 y así. Así que en ese sentido, siéntase libre de ocupar el formato que le plazca, digamos. En internet van a encontrar esta diversidad de formatos y este formato tradicional. Pero eso lo aclaré también en el ejercicio. Y lo otro, que el ejercicio se trata de armar una postal, no un folleto. Y eso lo aclaraba en el video, pero en unos segundos. Entonces, ahora en forma explícita, abajo de la figura, donde yo subo esta plantilla con tres espacios para agregar fotos y donde coloco un ejercicio de años anteriores, que era un folleto, eh, como imagen referencial para lo que ustedes tienen que subir. Ahora lo que aclaro es que se trata simplemente de una referencia, que en este caso se usa un folleto, pero que en este año el ejercicio es una postal. Así que les pido que en el fondo no, no vayan a inducirse al error. Todo el rato estamos hablando de postal, por lo tanto tiene dos caras. Puede tener pliegue una postal, sí, lo puede tener, pero no es llegar a ser un folleto.
Así que en ese sentido, eh, les invito también a leer de nuevo el ejercicio y ver sobre todo estos puntos rojos. Y lo último que tengo que volver a subirlo es la plantilla PowerPoint que Florentina anoche la modificó y no sabía muy bien cómo operarla ella y finalmente terminó modificando el documento original y no descargándolo. Entonces voy a volver a subirlo para que ustedes lo ocupen. Pero eso con respecto a los temas en general, de aclaración del ejercicio. En cuanto a las ideas que surgieron en las consultas que hubieron, una fue referida a qué se entiende por recursos. ¿Ya? Yo voy a siempre referirme a los criterios, variables y procedimientos y recursos del proyecto en general. Entonces, de diseño de la postal en este caso. Entonces, los recursos son recursos proyectuales, no son recursos instruccionales. Ya la palabra recursos tiene que ver con esto de los conceptos orientadores, una palabra que podemos ocupar de distintas maneras. En general significa herramienta, efectivamente, pero no estamos hablando de los recursos usualmente ocupados en pedagogía o en la didáctica, que son los recursos instruccionales, como pueden ser los materiales, el lápiz, el plumón, la pizarra, la mesa, la silla. Eso no nos vamos a referir a eso en este caso, entonces no vamos a hablar de papel, plumón, tela o lo que sea que ustedes trabajaron la máquina fotográfica, el celular, no sé, lo que sea que hayan ocupado, sino más bien estos recursos proyectuales que pueden ser los bosquejos, las maquetas, los prototipos. En grabado lo mencionaba, otro recurso proyectual es la prueba de estado. En arquitectura está el detalle constructivo. En fin, son formas que permiten ir visualizando y profundizando el diseño de algo, en este caso. Y aquí apareció, por ejemplo, como un recurso el buscador de Internet, porque permitió a algunas personas profundizar en el concepto de postal. Apareció el recurso de la bitácora. Algunas personas me mostraron bitácoras con mucho bosquejo, muchas anotaciones. Ahí hay un recurso proyectual. También apareció el prototipo, por supuesto. En un caso estaba súper definido, me gustó mucho eso, que casi como con la plantilla lista, así como un borrador, un prototipo totalmente. Y en otros casos, bueno, parecía físico eso, ¿no es cierto? Así que bueno, esos son los recursos en general. Me preguntaron también por este tema de los criterios. Los criterios, tal como decían los videos, son y razones transversales que le dan sentido a algo, son el fundamento de algo. Y las estrategias son como ese fundamento se logra desarrollar o desplegar o llevar a cabo en una circunstancia en particular. Entonces alguien puede hablar del criterio de la economía de recursos, entendiendo por recursos en esta acepción eh, un elemento más económico, ¿no es cierto? Más tangible, mucho más material que tiene que ver con ahorrar. Y en ese sentido, la economía de recursos no puede llevar una estrategia que puede ser el reciclaje, por ejemplo. Entonces, ahí ven ustedes claramente la diferencia entre criterio y estrategia. En cuanto a las variables, también me preguntó Camila en algún momento qué se entendía por variable. Bueno, en este caso las variables son el uso de letras del abecedario, esa es una, el formato de la postal, y pueden haber otras variables que sean propias de ustedes. Por ejemplo, en el caso de Antonio, quería sí o sí generar un objeto postal, ¿ya? Llevándolo a la tridimensionalidad. Y eso claramente una variable que yo no pido en el ejercicio, pero que está bien, porque si lo quiere hacer, que lo haga, me parece pertinente, pero es una variable nueva que se anexa, por dar un ejemplo. Bueno, los ejemplos que suscitaron, una persona, Camila, quería trabajar con la palabra, o sea, con el hecho del terremoto en la ciudad de Constitución, me parece bien.
Probablemente, intuyo yo, habrá un criterio afectivo ahí con respecto a ese lugar, porque se cogió. Fue hecho en papel craft, tenía, me parece que era papel craft por la parte de atrás, digamos, y por la parte de adelante había un color y, bueno, tenían varios mensajes y algunas formas alusivas a todo eso. Lo que yo comentaba después que Camila me parece que se retiró era que se podía jugar también con este tema del movimiento de las placas, la separación, el quiebre, con la palabra constitución, por ejemplo, o la palabra del 27, o sea, la letra del número 27 que aparecían también en su diseño, como quebrándose. La misma postal se podía quebrar, como aludiendo al terremoto. También puede ser una manera de llevar esto no solamente a las letras del abecedario, una palabra, sino que también a un sentido más material. Danilo trabajó el concepto de diversidad para llegar a la forma, incluso llegó, ocupó dentro de su recurso el lenguaje de la fotografía, porque se tomó una foto, después de esa foto la ocupó como una base para llegar a otra forma. Me llamó la atención eso. Y ocupó mucho los iconos de la diversidad, los colores, múltiples colores, eh, uñas largas, cejas, elementos icónicos de la diversidad de género, por ejemplo. Eh, Otro diseño, bueno, ya les comentaba el de Antonio, que fue esta postal con la premiante de determinar un objeto. Era una especie de pedestal en el cual una placa que actuaba como transparencia en la postal se podía retirar y se colocaba en ese pedestal, quedando como una especie de recuerdo, mini memorial, podríamos decirlo de alguna forma. Eh, Sacha me preguntó también cómo poder generar a partir de letras una idea tan figurativa como que ella tenía en mente, que era la figura de la casa llevada a un contexto infantil o la figura, por ejemplo, de la hormiga en estos micromundos. Entonces yo le comentaba que una posibilidad podía ser que tomara, por ejemplo, la palabra hormiga, arena, no sé, lo que fuera, o territorio, o micromundo, microcosmos, no sé, y los planos de las letras fueran llenados con material de estos micromundos, como podía ser un líquen, por ejemplo, tomar una corteza de un árbol y que de fondo la letra se pueda tocar, por ejemplo, eso podría ser arena, podría ser otras cosas. Con respecto a la casa, por ejemplo, la estrategia que le sugería era, podía ser similar también. Hacer un recorte de la postal con la palabra casa, por ejemplo, y que de fondo se vea un papel de mural clásico, antiguo, ¿no es cierto?, de los años 60, 70, y que aludiera a una casa. ¿M? Por ejemplo, por dar idea, en este caso ella me instó a que le pudiera dar un ejemplo más concreto de cómo visualizar eso que ella tal vez no podía visualizar. Carmen nos presentó un diseño que muy completo en su fundamento, con una carga bastante grande, donde empleaba el concepto de raíz para hacer una analogía un poco con la situación actual. Un mensaje bastante constructivo. Y yo lo que le decía también, y se lo digo a usted y al resto de los compañeros que estuvo, es que esos mensajes que vayan como complemento al diseño, también los pueden incluir en la postal, quizás no como parte del diseño, pero sí como el texto que va detrás, como un mensaje a un otro que se entrega con cariño o con alguna intención. Florentina también presentó una postal hecha a partir del eje temático de la ruina, con parches de género. Entonces, horadaba y lo rellenaba con parches. Bueno, en fin, son varias ideas que me parecieron muy pertinentes, muy buenas. Felicito a todas las personas que participaron. Lo hicieron con, con mucha profundidad. Saludos, espero que esto les sirva.